Buenas tardes, este es un video para la materia de arquitectura de computadoras y voy a tratar de resumir las 4 unidades de todo el semestre con base al temario. No me voy a apoyar con una diapositiva porque al final se trata de todo lo aprendido en el semestre, ¿no? Así que voy a apagar la cámara y solamente voy a dejar la voz grabando. Voy a tratar de durar 10 minutos para ver si alcanzo a resumir las 4 unidades. El primer semestre trata sobre las arquitecturas de computadoras y lo primero que hay que saber son los tipos de arquitecturas. Las arquitecturas clásicas son las arquitecturas von Neumann, que consisten en una unidad aritmético-lógica y una única memoria para datos e instrucciones. Y la arquitectura de Harvard, que consiste en una memoria para instrucciones y otra reservada para los datos, utilizando más buses de información. Y por lo tanto es más lenta que la arquitectura von Neumann. La arquitectura NUMA consiste en varias CPU conectadas a la placa y cada una haciendo diferentes trabajos en caso de que sea un multiproceso asimétrico o todas realizando el mismo trabajo que siendo un multiprocesamiento simétrico. Ahora las bases de los fundamentos de las bases digitales son las compuertas lógicas, que son circuitos que permiten realizar operaciones booleanas utilizando solamente operaciones con números binarios y son vitales para la computadora para poder realizar operaciones binarias. Eh, Cada compuerta lógica bueno, tiene un símbolo con el que se representa en los diagramas y su operación puede describirse como por medio de una función algebraica. El álgebra de Boole es una variante del álgebra tradicional, pero funciona solamente con valores binarios. ¿Qué más? Los transistores son componentes semiconductores que cumplen con funciones como amplificación o rectificación. Hay de los tipos PNP y NPN dependiendo del orden de los materiales en el que están compuestos. Eh, Tienen tres modos de trabajo. Uno es el de corte, que funciona como un interruptor abierto y solamente cambia de estado cuando se activa su terminal del colector. Es un modo de saturación que no me acuerdo para qué sirve y un modo activo que funciona como un amplificador. Los circuitos integrados son circuitos encapsulados que consisten bueno, que incluyen compuertas lógicas en su interior y pueden ser desde solamente compuertas lógicas hasta un microprocesador integrado en un solo chip. Ahora la CPU es la unidad de procesamiento central de una computadora y está compuesto por transistores. Bueno, su principal función es la de realizar cálculos matemáticos con números binarios, obviamente. Entonces realiza operaciones de cálculo y controla la computadora. Se encarga también de gestionar la información en la memoria RAM de la computadora. Las partes de una CPU son la unidad aritmético-lógica que realiza los cálculos matemáticos, los registros que son de guarda eh, la información de las instrucciones que utiliza y la unidad de control que organiza y maneja los procesos de la computadora. También cuenta con buses internos que sirven para transportar información, una memoria caché, que es una memoria especial donde están guardadas las operaciones y es de acceso ultra rápido para poder como tener a la mano las operaciones que realiza la CPU sin tener que ir a la memoria RAM a buscar. En la unidad uno también se vieron los sumadores, que son circuitos lógicos cuya función principal es la de sumar números. Las entradas solamente pueden ser uno o cero, ya que son circuitos lógicos compuestos formados por compuertas lógicas. Y un semisumador es un sumador que suma hasta tres dígitos. Eh, Se pueden conectar varios sumadores en paralelo, donde el acarreo de uno va conectado a la entrada del acarreo del siguiente sumador. Y de esa forma se pueden formar
De esa forma se pueden hacer sumadores más completos o de más bits. Ahora sobre el manejo de entradas y salidas y buses en la computadora. Hay que decir que una computadora para conectarse con un dispositivo externo necesita un módulo de entrada y salida que maneje las señales de control enviadas por la computadora hacia el dispositivo externo. Y este módulo de entrada y salida también maneja el estado del dispositivo y los datos que envía el dispositivo a la computadora. Sobre los buses en una computadora existen diferentes tipos. Están los buses de control que se encargan de enviar las señales por lo regular de reloj a los distintos componentes de la computadora y sirven para indicar las señales de o los indicadores de estado. Y esto, por ejemplo, se puede ver en los flip-flops que tienen una señal de control que es el reloj. Están los buses de datos que se encargan de transmitir bits. Eh, los buses de dirección que se encargan de conectar la CPU con la memoria RAM para poder dirigir la información hacia cierto registro de la memoria, hacia cierta dirección. Sobre las memorias en las computadoras existen diferentes tipos. La clasificación más básica podría ser en las memorias volátiles que requieren energía constante para funcionar. Y cuando se corta el suministro de energía se pierde la información. Esto se puede ver en las memorias que utilizan capacitores para almacenar la información, en las que en el momento de cortar el flujo de energía los capacitores se vacían y la información se pierde. Este tipo de memorias suelen ser muy rápidas y son usadas por lo regular en la memoria RAM de una computadora. Las memorias no volátiles son las memorias ROM en las que su información ya está grabada y no puede ser borrada, ni reescrita, ni vaciada. Las memorias dinámicas son similares a las memorias volátiles, en los que la información tiene que estarse refrescando periódicamente, si no la información se pierde. Ahora sobre los biestables y flip-flops, son circuitos capaces de almacenar información, por lo regular un bit de información. Estos circuitos pueden funcionar en dos modos, que son el modo síncrono, en el que todos los flip-flops conectados están conectados a una señal de reloj, y el modo asíncrono, en el que solamente el primer flip-flop del, del circuito está conectado a la señal de reloj y su salida va conectada a la siguiente entrada de reloj del siguiente flip-flop. Por lo regular se utiliza el modo asíncrono, ya que el modo asíncrono tiene desventajas como que la señal de reloj que sale de el flip-flop del primero conectado al segundo va desfasada por un poco de tiempo. ¿Qué más? Tienen dos entradas, una entrada, bueno, en el caso de los flip-flop JK, tiene una entrada J y una entrada K y dos salidas, una salida Q y otra salida Q negada. Cuando las dos entradas del flip-flop son uno, la salida Q cambia dependiendo de su estado anterior. Si en el flip-flop entran dos unos en las patas JK y la salida en Q era cero, cambiaría a 1. Si de nuevo vuelven a entrar dos unos en las entradas JK, la salida va a cambiar a cero y va a estar así, cambiando intermitentemente entre cero y uno. Solamente cuando las entradas de JK son ceros, la salida se mantiene en el estado anterior. Y ya creo que estos dispositivos son como la forma más básica de almacenar información. Y es como funcionan las memorias de la computadora. En una placa madre existen componentes llamados chipset, que son circuitos integrados capaces de realizar funciones muy específicas en la placa madre, como gestionar el control de los buses, el control y el acceso a la memoria, o las interfaces de la computadora. Existen dos tipos, el North Bridge, puede- bueno, se traduce como puente norte,
que se encarga de conectar el microprocesador con la memoria. Y, y está el chipset Southbridge Puente Sur. El nombre supongo que se da por la ubicación en la placa madre. El chipset Southbridge se encarga de conectar los puertos del computador a las interfaces para los dispositivos de entrada y salida. La placa madre es un circuito impreso donde van montados todas las partes de la computadora, desde la CPU, las memorias, las interfaces de entrada y salida, eh, y todo eso. Y bueno, también los chipsets. Ahora sobre los multiprocesadores. Su nombre ya lo dice, son múltiples procesadores trabajando en conjunto con un mismo con un mismo sistema de memoria. A diferencia de los multicomputadores, que son múltiples computadoras trabajando cada uno con su propio sistema de memoria, los multiprocesadores necesitan una red de interconexión interna que conecte los procesadores en conjunto y a la memoria. Estos multiprocesadores pueden funcionar en dos modos de trabajo, siendo el modo de multitarea en el que cada procesador trabaja con su propio proceso, con diferentes procesos cada procesador, o el modo de múltiples hilos por proceso en el que cada procesador trabaja con el mismo proceso pero dividido en diferentes hilos, aunque esto puede crear problemas de inconsistencia con los datos. Por ejemplo, si una CPU modifica los datos con los que va a trabajar o está trabajando el CPU 2, se produciría una incoherencia con los datos. Para esto existen mecanismos para mitigar esta incoherencia que trabajan con las memorias caché de cada procesador, y este mecanismo lo que hace es avisar a los procesadores sobre los cambios más recientes que se hayan hecho con los datos de la memoria. De esta forma se intenta mantener la coherencia y de mitigar los conflictos que surgen entre los procesadores y la memoria.